Ahora la pregunta 5 me está pidiendo calcular la longitud desde B hasta F, B a F, ¿ya? Si AC mide 48, o sea, AC mide 48. Entonces colocamos ese dato. Desde A hasta C, ¿cuánto mide esa longitud? ¿Cuánto mide esa longitud? 48. ¿Ya? Entonces, eso es el único dato que me da. Ya te he dicho. Tú tienes que fijarte qué propiedad puedo aplicar. ¿Puedo aplicar bisectriz? No. ¿Puedo aplicar mediatriz? Tampoco. ¿Puedo aplicar puntos medios? Tampoco. Entonces, ¿con qué propiedad tiene que salir? Con mediana relativa a la hipotenusa. Entonces, ¿no? ¿Qué me dice la propiedad de la mediana? Entonces, la propiedad de la mediana me dice, yo debo trazar la mediana relativa a la hipotenusa. Entonces, tomo la hipotenusa que es AC, cojo su punto medio, ¿ya? Su punto medio. Si esto es punto medio, todo vale 48, todo vale 48. Si es punto medio, entonces estas dos longitudes, ¿cómo son? Iguales. Si todo vale 48, esto será la mitad y esto la mitad. ¿Y cuánto es la mitad de 48? 24. ¿Cuánto es la mitad de 48? 24. Ya está. Pero ahí no queda. ¿Qué cosa? Yo tengo que trazar la mediana. Tengo que trazar la mediana. ¿Sí o no, jóvenes? Sí. Tengo que trazar la mediana. Y al trazar la mediana, esa longitud también es igual. Eso es lo que me dice, ¿sí o no? Entonces, si él mide 24, ¿cuánto mide esta longitud? También vale 24. Ya está. Ahora, completamos ángulos, pues, jóvenes, ¿no? ¿Qué más cumple la propiedad de la mediana? Hemos dicho, si estos dos lados son iguales, entonces estos dos ángulos, ¿cómo tienen que ser? También tienen que ser iguales. Si vale teta, ¿cuánto vale este ángulo? Teta. Y al sumar, ¿cuánto vale este angulito de acá? ¿Cuánto vale? Teta más teta, 2 teta. ¿Sí o no, jóvenes? Sí. Ahora, tú te fijas en el triángulo FB, vamos a llamar a este punto M, ¿ya? En el triángulo FBM, dos ángulos iguales. Por ende, ¿cómo tienen que ser sus lados? Iguales. Entonces, este lado va a ser igual a este lado. Claro, si esto vale 24, ¿cuánto vale FB entonces? FB también vale 24. Entonces digo, por lo tanto, FB, la longitud de FB, ¿a cuánto sería igual a? 24 unidades. Mi respuesta. Metros. ¿Ya? Eso sería mi respuesta. Ahora, chicos, vamos a resolver la pregunta 7. Dice, ¿no? Si MN es mediatriz, entonces si me habla de mediatriz, debo aplicar el teorema de la mediatriz, la propiedad de la mediatrición. Debo. De AC, entonces de AC. NC dice, mide 10 unidades y me pide calcular AB. NC vale 10 unidades. Entonces voy a colocar mi dato, dice que NC vale 10 unidades. ¿Ya? Y me pide calcular AB. AB es igual a X, lo voy a poner. Entonces, en pocas palabras, lo que me está pidiendo calcular es X. ¿Bien? Ahora, lo que tú tienes que hacer es completar. A mí me dice que MN es mediatriz. ¿Y qué es la mediatriz? La mediatriz es la perpendicular. ¿Sí o no? Es la perpendicular de AC. Su perpendicular en AC. Además de eso, me dice que este lado y este lado, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Aparte de eso, chicos, cuando yo tengo mediatriz, la mediatriz si tiene la unión a un vértice, también le debo unir al otro vértice. Entonces lo unimos a este vértice. Lo unimos a ese vértice. Ahí está. Lo unimos. Y al unirse, estos dos lados, ¿cómo tienen que ser estos dos lados? Tienen que ser iguales. Eso es lo que me dice la mediatriz, ¿no? Entonces, la mediatriz me dice, entonces, ¿qué cosa digo?
que si este lado mide 10, ¿cuánto le medirá este lado? También mide 10, ¿sí o no? Sí, profesor. Ahora, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale ese ángulo? Claro, si este ángulo es alfa, claro que en la propiedad se forma un triángulo isósceles, dos lados iguales. ¿Cómo tienen que ser estos dos ángulos? Iguales. Él mide alfa, este ángulo mide alfa. Ahora sí puedo calcular este ángulo. Por propiedad, en un triángulo, en el triángulo ANC, ¿no? Dos ángulos internos serán igual al externo. Claro, entonces sería alfa más alfa. ¿Cuánto tiene que valer este ángulo? 2 alfa. ¿Sí o no? Entonces, ahí está. Ahora, tú te fijas en el triángulo punteado de rojo. En ese triángulo tú te fijas, ¿qué cosa dices? Tiene dos ángulos iguales, 2 alfa, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos ángulos iguales. Por ende, sus dos lados, ¿cómo tienen que ser? Iguales, ¿no? Porque entonces digo, el triángulo ABN es isósceles. ¿Qué tipo de triángulo es? Isósceles. Isósceles, ¿no? Entonces, como es isósceles, diré que AB es igual a AN, ¿no? AB es igual a AN. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto mide AB? X. ¿Cuánto mide AN? 10. Y eso sería mi respuesta.